Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito de secretos de telenovela, donde desenterramos los romances Moon S jugosos y los chismes Moon S calientes del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que si eres fanático de las series turcas seguramente conoces y amas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Pero ojo, no vamos a repasar sus trabajos juntos, no. Hoy nos vamos a sumergir en un rumor, en una leyenda urbana, en un secreto a voces, que ha estado circulando por los foros y las redes sociales durante aún más menos os. ¿Hubo algo Moon S que amistad y profesionalismo entre Engin y Tuba? ¿Un romance secreto? Agúrrense porque esto se pone bueno. Antes de empezar con el chisme, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que siempre estar al tanto de lo último en el mundo del espectáculo turco. Y si ya es tú, ese suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora vamos al grano. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos son actores talentosísimos, con una trayectoria impresionante y una legión superíndice 3N de fans que los adoran. Han protagonizado juntos series exitosas como Karaparau 3/4K y Sefirin KZ, donde su química en pantalla era, sencillamente electrificante. Y es precisamente esa química, esa conexión superíndice 3N tan palpable, lo que ha alimentado los rumores de un romance secreto entre ellos. Porque seamos honestos, Q Copyright N no se ha preguntado alguna vez si esa magia que vemos en la televisión superíndice 3N se extiende también Copyright N fuera de las CU maras. La verdad es que oficialmente Engin y Tuba siempre han negado cualquier relación superíndice 3N romántica. Siempre se han presentado como buenos amigos y colegas profesionales, respetuosos el uno con el otro y dedicados a su trabajo. Y por supuesto, debemos respetar su privacidad y su derecho a mantener su vida personal fuera del ojo público. Sin embargo, aquí viene lo jugoso. A lo largo de los aún más menos os, han surgido una serie de indicios, de pistas, de casualidades, que han hecho que muchos fans sospechen que hay algo Moon S de true, S de esa amistad. Para empezar, en las miradas. ¡Ay, las miradas! Si has visto Karaparau 3/4K, sabes de lo que hablo. Esas miradas intensas, profundas, llenas de emoción superíndice 3N. Uf. Daba la sensación superíndice 3N de que se estaban comunicando en un lenguaje que solo ellos entendían. Y no me digan que es pura actuación superíndice 3N, porque hay miradas y las de Engin y Tuba, bueno, eran de otro nivel. No eran miradas casuales de compañeros de trabajo. Eran miradas que parecían escudriñar el alma, que transmitían un torbellino de emociones reprimidas. ¿Recuerdan la escena del beso bajo la lluvia? Madre mía. La tensión sexual era tan palpable que casi podías cortarla con un cuchillo. Y esas no son cosas que se actúa fácilmente. Luego, en los gestos. Pequeño más menos os detalles, como la forma en que se tocaban las manos, la manera en que se apoyaban el uno al otro durante las entrevistas, la complicidad que se percibía en cada uno de sus encuentros públicos. Eran gestos sutiles, pero reveladores, que no pasaron desapercibidos para los fans Moon S observadores. Un abrazo prolongado, una mano que roza la otra accidentalmente, una sonrisa lida que se dirige únicamente al otro en medio de una multitud. Gestos que individualmente podrán ser interpretados como simple cortesía, pero que sumados, pintan un cuadro mucho Moon S interesante. Recuerdo una entrevista donde Tuba estaba respondiendo una pregunta y Engin, discretamente, le acomodó superíndice 3 un mechu superíndice 3N de pelo que le caua sobre la cara. Un gesto tan íntimo, tan natural. ¿Harías algo así por un simple compañero de trabajo? Lo dudo mucho. Y por supuesto, el factor tiempo. Tanto Engin como Tuba han sido muy reservados con su vida personal. No son de los que ventilan sus relaciones en las redes sociales ni de los que se dejan ver con diferentes parejas cada 2 semanas. Moon S bien, son personas discretas, que valoran su intimidad y que prefieren mantener un perfil bajo. En un mundo donde las celebridades parecen competir por la mayor cantidad de titulares escandalosos, la discreción de Engin y Tuba es casi refrescante. Pero también Copyright N alimenta las especulaciones. ¿Por qué copyright tanto hermetismo?
¿Qué es lo que intentan ocultar? Si no tuvieran nada que esconder, ¿no serían muy abiertos a compartir su vida personal con el público? La falta de información superíndice 3N oficial crea un vacío que los fans llenan con sus propias fantasías y teorías. Esto ha hecho que sea aún muy difícil determinar si realmente hubo algo entre ellos o no. Porque si lo hubo es muy probable que hayan hecho todo lo posible para mantenerlo en secreto. Y seamos sinceros, en un mundo tan mediático como el actual, eso es una tarea titánica. Mantener una relación en secreto requiere un esfuerzo considerable, una logística impecable y una gran dosis de autocontrol. Pero si el amor es lo suficientemente fuerte, ¿no estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerlo? Pero, ¿les son las teorías muy populares sobre este supuesto romance secreto? Una de las muy extendidas es que su relación superíndice 3N comenzó superíndice 3 durante el rodaje de Cara para 3/4K. La intensidad de la serie, la carga emocional de los personajes y la convivencia diaria en el set han creado un vínculo especial entre ellos, un vínculo que podría haber trascendido la pantalla. Imaginen las largas jornadas de trabajo, las emociones a flor de piel, la necesidad de apoyarse mutuamente para dar vida a personajes tan complejos. Es fácil entender CU superíndice 3 en esas circunstancias, podría surgir una conexión superíndice 3N profunda e íntima. Además, la serie aborda temas como la traición superíndice 3N, la copyright dida y el amor incondicional. Interpretar escenas tan intensas debe haber sido agotador, pero también copyright N debió superíndice 3 haber fortalecido el vínculo entre Engine y Tuba. Otra teoría apunta a que su romance fue breve y fugaz, un amor de verano que terminó superíndice 3 tan pido como empezó superíndice 3. Quizás se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, o quizás la presión superíndice 3 en medio tica fue demasiado para ellos. En cualquier caso, habrán decidido seguir caminos separados, manteniendo una amistad cordial y un respeto mutuo. El mundo del espectáculo es implacable. La fama, el dinero, las agendas apretadas, las expectativas del público. Todo conspira para dificultar las relaciones. Quizás Engine y Tuba se dieron cuenta de que no estaban preparados para lidiar con todos esos factores, y decidieron que lo mejor era separarse antes de que su relación superíndice 3N se volviera tu superíndice 3 Sika. Un romance corto pero intenso que dejó superíndice 3 una huella imborrable en sus corazones. Y luego es tú la teoría romántica y esperanzadora, que su amor es real, pero que lo mantienen en secreto por miedo a dar más menos a sus carreras o por proteger su privacidad. Quizás estuve esperando el momento adecuado para hacer pública su relación superíndice 3N, o quizás prefieren seguir viviendo su amor en la intimidad, lejos de los focos y los paparazzi. El amor verdadero no necesita ser exhibido. Puede florecer en la oscuridad alimentado por la complicidad y el respeto mutuo. Quizás Engine y Tuba han encontrado la fu superíndice 3 mula para mantener viva la llama de su amor, alejándose del ruido mediático y concentrándose en lo que realmente importa, su felicidad. Una relación discreta y duradera, que desafía las convenciones del mundo del espectáculo. ¡Ay, qué bonito sería! ¿CUL de estas teorías es la correcta? La verdad no lo sabemos con certeza. Solo Engine y Tuba conocen la verdad sobre su relación superíndice 3N. Y como ya hemos dicho, tenemos que respetar su decisión superíndice 3N de mantenerla en secreto. Es su vida, su historia, y tienen derecho a compartirla o no cuando ellos lo consideren oportuno. Pero eso no impide que nosotros, los fans, sigamos o más menos ando y especulando. Porque al final, el chisme es una forma de conectar con nuestros ídolos, de sentirnos parte de sus vidas, de imaginar lo que podría ser. Pero ¿por qué copyright este rumor ha persistido durante tanto tiempo? ¿Por qué copyright seguimos hablando de este supuesto romance secreto? Creo que la respuesta es sencilla, porque nos encanta el amor. Nos encanta la idea de que dos personas que se ven tan bien juntas, que tienen tanta química en pantalla, puedan estar enamoradas en la vida real. El amor es un tema universal que nos conecta a todos. Todos anhelamos encontrar a nuestra alma gemela, a esa persona que nos entienda, nos apoye y nos ame incondicionalmente. Y cuando vemos a dos personas que parecen encajar tan bien, no podemos evitar desear que su relación trascienda la pantalla. Es una fantasía,
pero es una fantasua que nos hace so más menos ar, que nos hace creer en el poder del amor y que nos recuerda que a veces, la realidad puede superar la ficción superíndice 3n. Y en el caso de Enginituba, la esperanza es lo último que se pierde. A pesar de los aún más menos os, a pesar de las negativas oficiales, a pesar de la falta de pruebas concretas, los fans siguen aferrándose a la idea de que su amor es posible. Y es que en el fondo, todos queremos creer en los cuentos de hadas. Queremos creer que el amor verdadero existe, y que puede vencer todos los obstáculos. Además de ese hay que reconocer que ambos son figuras muy queridas en el mundo del espectáculo. Son talentosos, carismáticos y sobre todo, muy profesionales. Han sabido ganarse el cariño más menos o del público con su trabajo y con su dedicación superíndice 3n. Y por eso nos gustaría verlos felices, ya sea juntos o por separado. Su talento es innegable, y su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones. Pero Moore ese ayu de su copyright sito profesional, son personas que transmiten calidez, autenticidad y humildad. Y eso es algo que el público valora mucho. Independientemente de si hubo o no un romance secreto entre Engin y Tuba, lo cierto es que su relación superíndice 3n ha dado mucho de copyright hablar. Han sido una de las parejas Moore S comentadas y Moore S queridas de la televisión superíndice 3n turca, y su legado perdurará por mucho tiempo. Sus series han sido un copyright sito internacional, y han sido traducidas a numerosos idiomas. Han conquistado corazones en todo el mundo, y han demostrado que el drama turco tiene un lugar importante en la industria del entretenimiento global. Ahora, llegando al final de este chismecito jugoso, recapitulemos un poco. Hemos explorado el rumor persistente de un romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, alimentado por su innegable química en pantalla y la falta de confirmación superíndice 3n de otras relaciones significativas por parte de ambos. Analizamos las miradas, los gestos y el misterio que rodea su vida personal, presentando las teorías Moore S populares sobre su posible relación superíndice 3n. Concluimos que aunque la verdad sigue siendo un secreto, la esperanza y la fantasía de un amor real entre dos figuras tan queridas continúan fascinando a sus fans. Hemos desmenuzado cada detalle, cada pista, cada indicio. Hemos examinado las pruebas desde todos los ángulos posibles. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que la verdad es esquiva, pero la esperanza es eterna. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo este chisme con ustedes. Recuerden que este es un espacio para divertirnos, para especular, para show más menos ar. Pero siempre con respeto y consideración hacia las personas de las que hablamos. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que hubo algo Moore S que amistad entre Engin y Tuba? ¿Él es su teoría favorita? Dejen sus comentarios abajo y díganme copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y compartir ideas con ustedes. Quiero saber si ustedes también copyright ven lo que yo veo. Quiero saber si ustedes también copyright sienten esa chispa, esa conexión especial entre Engin y Tuba. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco y, lo muy importante, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchos chismes jugosos en camino. Nos vemos en el superíndice 3 chisme y recuerden. La verdad siempre sale a la luz. Hasta la superíndice 3 cima. Y mientras tanto sigamos o más menos ando con el amor, sigamos creyendo en la magia, y sigamos disfrutando del maravilloso mundo del espectáculo turco. Adiós superíndice 3S familia.